Señor, gracias por este día que nos has dado. Como decía el hermano Sorto, no nos has consumido. Tu santidad es tan, pero tanto, y nuestra pecaminosidad es tanto, pero tu misericordia ha estado. Muchas gracias. Por medio de tu sangre nos acercamos, y que en este mensaje pueda verse también tu santidad y tu pureza al tratar este tema tan delicado, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué libro vamos a estudiar hoy? Wow. Jesucristo en el libro de Cantares. Y en este día, hermanos, yo quiero detalladamente preparar el terreno para que ustedes se sientan animados a leer Cantares. ¿Cuántos capítulos tiene Cantares? ¿9 o 10? 8. 8. Hermanos, el libro de Cantares hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Y antes de entrar a Cantares, yo voy a compartir 2 mensajes, si el Señor así lo permite. El otro domingo, sí, yo voy a entrar a la estructura de Cantares, pero hoy voy a andar alrededor, preparando el terreno para que podamos entender de qué trata Cantares. Y antes de entrar a Cantares, porque Cantares habla de la sexualidad como un regalo de Dios. ¿De qué habla Cantares? La sexualidad redimida bajo la sabiduría de Dios. Y yo quiero que usted baje toda defensa, atrévase a bajar todo escudo, porque los que somos casados, si somos sinceros, o sea, es algo que nosotros vivimos, es la sexualidad. Amén, hermanos casados. ¿Por qué no compartir y enseñar esto desde el punto de vista de la redención? ¿Y por qué no ser aún específicos en algunas cosas desde el punto de vista del matrimonio? Porque la pornografía es tremenda. Les enseña a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de una manera distorsionada. Así que esto es para todo público. Y si los niños estuvieran acá, yo les compartiría, porque es desde el punto de vista de la redención. Así que yo, sabiendo que somos del mismo material y tenemos muchos tabús, ¿verdad?, en cuanto al sexo y la sexualidad, voy a dar el punto de vista histórico de la sexualidad para poder ir llegando a Cantares. Que el Señor me ayude. Hay un filósofo que se llama Platón. Él existió allá por el año 427 a.C., un filósofo que es muy famoso. Y la filosofía de él, lo que él pensó, lo que él escribió, lo que él investigó, tiene grandes repercusiones hoy en la manera de nosotros de pensar. De repente hay un concepto que usted cree que es cristiano, pero usted no es cristiano, o sea, en ese momentito es platónico. Porque usted está pensando según Platón, no según Cristo, no según la Biblia. Entonces, hemos sido influenciados tremendamente por esas filosofías. Por eso debemos de estudiar la historia para no repetirla. Entonces, de Platón
se originan muchos tabúes que los matrimonios tenemos. De Platón se originan muchos conceptos que nosotros tenemos en las iglesias de nuestra manera de pensar. Y sabemos que Platón no era cristiano. Entonces, Platón presentaba la idea del cuerpo y del alma. ¿La idea de qué, hermanos? Decía Platón, el cuerpo como origen del mal. Así decía él, que el mal tenía su origen en el cuerpo. O sea, el cuerpo es malo, decía él. De ahí viene la ignorancia. Y el alma, la parte interna, decía Platón, como lo bueno y la dimensión positiva del hombre, se concentra en su concepción. El cuerpo como cárcel del alma, un día, decía Platón, será liberada. Y mientras el alma está en el cuerpo, decía, el alma está siendo purificada, pero el cuerpo es malo. La materia es mala, decía Platón. ¿Cuál era la concepción de Platón del cuerpo, hermano? ¿O de la materia? ¿Qué era lo bueno nada más? Lo que estaba dentro. Así pensaba él. En el año 276 hubo una religión persa que se llamaban los maniqueos. El maniqueísmo, cuyo fundador era Mani. También muchos de nosotros tenemos influencias de ellos, aún en nuestra sexualidad. Y decía Mani, lo material y lo espiritual. El maniqueísmo reconoce que todo cuanto existe puede ser de dos órdenes, material o espiritual. Así decían ellos. Todo lo que existe puede ser de dos órdenes. ¿Cuáles son, hermanos? Sin embargo, plantea que todo lo material tendría su origen en una suerte de Dios malo. Así decía Mani. Todo lo material, decía él, tiene su origen en una suerte de un Dios malo. Y por lo tanto, sería malo. Son primos hermanos con Platón, ¿verdad? En cambio, lo espiritual tendría su origen en un Dios bueno. Y por lo tanto, sería bueno. Preguntas. ¿En qué se parece Platón y Mani? Son iguales, ¿verdad? Podríamos decir en esencia. Filosofías griegas. Ahora, las ideas de la sexualidad que tenían los maniqueos, las ideas de la sexualidad. Las ideas maniqueas llegan hasta nuestro tiempo camufladas, como cristianas, y miran con sospecha todo lo material. O sea, todo lo que hace el cuerpo lo miran con sospecha. Ya en materia de sexualidad, suscitan desconfianza contra el cuerpo y contra todo lo que brote de él. Así, por ejemplo, desde una postura maniquea, fíjese bien, ¿cuál es el único fin de la intimidad para los maniqueos? ¿Qué pensaban los maniqueos de la intimidad sexual? ¿Qué pensaban ellos? Se puede plantear que el único fin de la intimidad sexual, decían ellos, es la reproducción. O sea, decían ellos que el único fin de tener una relación sexual es para procrear y nada más.
y que el placer que se experimenta en ella sería una suerte de mal necesario. ¿Cómo lo ven, hermanos? Dice, la relación sexual sin placer es mucho más santa que la relación sexual con placer. Porque en el placer, dicen ellos, hay una concupiscencia. Dicen los maniqueos. Así que ellos dicen, el fin de la relación sexual o del matrimonio es, el principal es la reproducción. O también se busca ver el amor como algo puramente espiritual, que deberían prescindir en la medida de lo posible del cuerpo. Y así, si la pareja reza junta, mejor, va bien. Pero si también disfruta de los besos y los abrazos, pareciera que toma un camino peligroso. Me acuerdo que en una reunión matrimonial, una hermana, no sé si era esposa de pastor, ella hizo una pregunta: hermanos, ¿y besarse apasionadamente es pecado? Dijo ella, en el matrimonio. Hermanos, ¿besarse apasionadamente es pecado? O sea, era maniquea. Que entre menos placer, entre menos satisfacción, mejor, más santo. Entonces, todas esas ideas han venido a nuestros días. Luego, hay un teólogo que nosotros hemos sido altamente influenciados en cuanto a lo positivo, porque fue un teólogo que Dios lo usó y realmente ha sido de mucha, pero de mucha bendición. Se llama San Agustín de Hipona. ¿Cómo se llama? Él vivió ahí por el año 354 después de Cristo. Ahora, pero San Agustín de Hipona, en el área de la sexualidad, no tenía claridad en cuanto a la Biblia. Él fue influenciado por Platón, porque él fue un estudiante, ¿verdad? Un estudioso de Platón, y también fue maniqueo. Entonces, fíjese lo que decía San Agustín. Dice Agustín, reconocido como uno de los principales doctores y padres de la iglesia, gran filósofo y teólogo, que también fue influenciado por Platón y los maniqueos. Entonces dice, son muchos los conceptos agustinianos que han trascendido al paso del tiempo y mantiene su vigencia hasta hoy. La ética moral agustiniana en lo relativo a la sexualidad afirman muchos teólogos, entra de lleno en un tipo rigorista, reductivo, muy negativo, que ha conducido a hombres y mujeres a llevar una vida triste, sacrificada, que de algún modo la iglesia habría de arrepentirse y pedir perdón. Por ejemplo, San Agustín creía que el pecado que cometió Adán y Eva era haber tenido relaciones sexuales. Y así hay mucho cristianismo que cree lo mismo. Fíjese, vamos a resumir la cosmovisión de San Agustín en cuanto a la sexualidad. Dice él, en el acto matrimonial está presente el mal. ¿Qué decía San Agustín, hermano? Está presente el mal de la concupiscencia o placer sexual. Todo acto sexual conyugal
fuera de la finalidad procreativa, decía él, es pecado venial. O sea, si una pareja tiene relaciones sexuales con propósitos de procrear un hijo, no hay problema. Pero si tiene una relación sexual en el matrimonio con la finalidad de deleitarse, ahí es pecado. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Si no, voy a volver a repetir. No, dice. Después les voy a hacer preguntas, hermanos. El matrimonio es un bien porque permite la procreación, decía él. Es superior la vida continente a la vida en matrimonio. ¿Sabemos lo que es continente, hermano? ¿Qué es continente? Abstenerse de relaciones sexuales, como los curas, ¿verdad? Hermanos, seamos así de... Si a mí me ponen a un cura aquí, y con la gran sotana y con toda esa gran, ¿verdad? Y yo a la par aquí con mi mujer y con mis hijos, ¿quién es más santo, hermano? El cura. Porque él solo anda pensando en lo santo y yo con mi mujer y un montón de hijos. Para la mente humana, eso así es, ¿verdad? Y eso viene de allá, viene de allá. Dice, es superior la vida continente a la vida en matrimonio. Hermanos, hay iglesias aún evangélicas que creen esto. De verdad se los digo. A mí me confesaba un muchacho, mira, me dijo, es que los ancianos de esa iglesia duermen con ropa. Hay iglesias que yo conocí que para usted entrar al pastorado, usted tenía que firmar que no se iba a casar. Ustedes ignoran eso, hermano, pero yo conocí ese mundo. Uno firmaba. Y dice alguien, el no haber sabido contemplar el acto sexual, ya esto es positivo, como expresión de amor entre los esposos, ni el efecto unitivo descrito en dicho acto, por el que cumple una segunda finalidad, además de la procreativa, que le hace doblemente valioso. Ahora, veamos qué dice el cristianismo. Ya vimos qué pensaba el filósofo, ¿cómo? Platón. Ya vimos la religión que se llamaba los maniqueos. Ya vimos qué pensaban ellos. Y ya vimos qué pensaba en esta área el teólogo, ¿cómo se llamaba? Agustín de Hipona. Ahora vamos a ver qué dice Cristo. Fíjese lo que el Señor dice. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Fue una orden, un mandato. Ahora, tampoco el Señor es malo. Él es bueno. ¿Cómo es el Señor, hermano? Si yo, siendo malo, y te invito a una taza de café en mi casa, y a la misma vez es un capuchino, con o sin azúcar, como tú lo quieras, pero no es café quemado, sino es un café bien cocidito. Y entonces, a la par te pongo todo aquello que a ti te deleita. ¿Cuál es el propósito? ¿Que tomes café?
Sí, que tomes café, pero que también al tomarlo, ¿qué? Te deleites. Amén, hermanos. Así que si nosotros siendo malos sabemos nosotros preparar y ayudar a las personas para que se sientan bien, siendo malos, porque ¿por qué creen que ustedes que Dios no nos puso una cajita aquí y ahí echar toda la comida aquí? No, hermano. Dios es un Dios glorioso. ¿Un Dios cómo? Hermano, los sentidos, la vista. ¿Por qué crees tú que Dios nos ha dado la vista y esa gran manzana roja para que antes de que la comamos podamos contemplarla y codiciarla? Dios ha hecho todo, hermano, para que nos deleitemos. Entonces, cuando Dios dio la orden, no solamente era reproducirse, sino que todo eso iba ahí, porque Dios es bueno. Amén, hermanos. ¿Qué les dijo Génesis 1:28? ¿Qué dice? Multiplicaos, ¿y qué dice? Y llenen la tierra, tengan muchos niños y niñas, y todo lo que puedan. Sean fecundos, tengan relaciones sexuales, deleítense en la tierra, procreen, llenen la tierra, porque yo soy bueno. Porque es parte de la belleza, de la hermosura que Dios ha dado. Todos los órganos sexuales están diseñados para poder ver la belleza de un Dios. Ahora, ¿qué dijo Dios cuando Él había creado todo y aún la sexualidad y el sexo? ¿Qué dijo Dios? Génesis 1:31, mire lo que dice. Y vio Dios todo lo que, ¿qué dice? Había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Desde la mirada cristiana, vemos que todo cuanto existe, tanto lo espiritual como lo material, es bueno. Desde la mirada cristiana, tanto lo espiritual como lo material, ¿es qué, hermano? Bueno. Ahí le cortamos la cabecita a Platón, a los maniqueos y en esta área también a Agustín de Hipona. Es bueno porque ha sido creado por Dios. Es bueno porque ha sido creado por Dios. Todo lo que Dios ha creado es bueno si se toma con acción de gracias, dice la Biblia. Tanto lo espiritual como lo material. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 19, hablando de nuestro cuerpo, Primera, 6:19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué, hermano? Vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces, hermanos, hemos dado una breve introducción sobre puntos de vista históricos de la sexualidad. Confío que todos hayamos aprendido algo, pero como mi objetivo no es avanzar, sino ver a través de preguntas si realmente vamos avanzando. ¿Qué decía Platón, hermanos?
¿Qué decía Platón del cuerpo? ¿Y cuál era lo bueno? Lo que estaba adentro. Hermanos, ¿qué decían los maniqueos de lo material y del cuerpo? Que estos habían sido creados por un Dios malo y que el alma había sido creada por un Dios bueno. ¿Qué decían los maniqueos del placer sexual, de tener placer cuando se está en el acto matrimonial, en el acto sexual? ¿Qué decían los maniqueos? ¿Y Agustín qué decía? Como él era discípulo de Platón y de los maniqueos en esta área, él decía lo mismo. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Ahora bien, por eso Dios en su amor ha permitido que en el canon de las Escrituras, en los 66 libros, haya un libro que exalte la santidad en el acto matrimonial o en el matrimonio o en la sexualidad. Ahí entra Cantares, el cantar de los cantares. El cantar de los cantares, ahí vamos a encontrar erotismo, vamos a encontrar relaciones sexuales, vamos a encontrar deleite, vamos a encontrar piropos, vamos a encontrar la atracción en el cortejo, vamos a encontrar la boda, la consumación de la boda y vamos a encontrar la permanencia en el matrimonio. Todo eso lo vamos a ver en Cantar de los Cantares. Hasta este momento, ¿ustedes creen que es importante leer Cantar de los Cantares? Claro que sí. Si yo fuera agustiniano en esto dirían, los jóvenes no deben de leerlo, ni los niños. Pues es lo contrario. Los niños y los jóvenes, todo público, se le debe de ser explicado desde el punto de vista de Dios lo que es la sexualidad y el sexo. Entonces, hermanos, por ahí vamos. Yo espero que ustedes lo lean. Ahora, ¿por qué se le llama Cantar de los Cantares? ¿Por qué no solamente aparece Cantares, como alguno dice? Por ejemplo, alguien dice, vamos a leer el libro de Cantares, está malo. Es Cantar de los Cantares. Lleva algo que se le llama un superlativo. Es cuando un superlativo es algo que se agranda. Rey de reyes, ¿verdad? Y señor de señores. Cantar, no. El superlativo es cantar de los cantares. Ahora, ¿por qué se le hace un superlativo? Porque Salomón es el autor humano. Salomón escribió 1005 cantares. ¿Cuántos cantares escribió él? O sea, 1005 poemas. Pero de los 1005 poemas, el Cantar de los Cantares es el mero mero. Primera de Reyes 4:32 dice, y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Ahora ya sabemos, ¿verdad, hermanos? Todos los que estamos aquí sabemos por qué se le llama Cantar de los... ¿Por qué se le llama Cantar de los Cantares, Melissa? Ajá. ¿Qué más? Otro que ayude a Melissa, ¿por qué más? Conteste, no importa.
Estamos en una clase. Porque se le llama Cantar de los Cantares, Elmer. ¿Será correcto decir cantares? ¿Por qué? ¿Por qué, Jorgito? Superlativo. Porque de todos los 1005 cantares, es el más importante, como decía. Ahora bien, ¿quién es el autor y cuál es la naturaleza del libro? Gracias. Ya dijimos que el autor es, ¿quién, hermanos? Salomón. Pero este libro es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Es un libro, ¿cómo, hermanos? Aunque diga, oh, si él me besara con besos de su boca. ¿Será inspirado eso, hermano? ¿Será inspirado eso, hermana Ana? Oh, si él me besara con besos de su boca. Pareciera como que no, ¿verdad? Como que fuera. Pero no, es inspirado. Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Y está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El autor humano es Salomón. Lo compuso cuando su corazón no se había desviado y fue coronado como rey, cuando solo tenía una esposa. Es un libro poético que Salomón se lo dirigió a su esposa. Se le llama la Sulamita. ¿Quién era la esposa? La Sulamita. Ya vamos a ver quién es ella. Ahora, hermano Job, resumiendo en una frase corta, ¿de qué trata Cantares? ¿Cuál es la idea principal de Cantares? Y esa la vamos a repasar bien. Fíjese bien. Relatar por medio de un poema el amor entre el esposo, Salomón, y su esposa, la Sulamita, para afirmar la santidad del matrimonio. Relatar por medio de un poema el amor entre el esposo y la esposa para afirmar la santidad del matrimonio. Repitan conmigo. Relatar por medio de un poema el amor entre el esposo y la esposa para afirmar la santidad del matrimonio. Esa es la verdad central de Cantares. Relatar por medio de un poema el amor del esposo hacia la esposa. ¿Y qué más? Para afirmar que la santidad del matrimonio. ¿Cuál es la verdad central de Cantares? Para afirmar la santidad del matrimonio. Se las voy a preguntar el otro domingo. Sí. Entonces, ahora bien, aquí viene algo bien importante. Aquí viene algo bien importante. ¿Cuál es el propósito
de que ese libro esté en el canon, en los 66 libros aprobados por el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha permitido que el Cantar de los Cantares sea parte del canon? ¿Por qué no lo dejó afuera? Es un libro muy erótico. Es un libro muy carnal, según los maniqueos. ¿Por qué está este libro aquí en el canon? ¿Por qué Dios ha permitido que hoy estemos predicando de él? Y de verdad, hermanos, les digo, quizás sea la única vez que yo voy a predicar de este libro, este domingo y el otro. Quizás, hermano, quizás, yo no sé. Como estamos predicando de toda la Biblia, pero ¿cuál es el propósito de este libro aquí? Y vamos a ir parte por parte. Mire, el propósito de Cantar de los Cantares es ilustrar el amor físico. ¿Ilustrar qué? Y su expresión apropiada, dentro del vínculo del matrimonio, como parte de la maravillosa creación de Dios. Ese es el propósito del Cantar de los Cantares. Hacer ver que el amor físico, la sexualidad dentro del matrimonio es parte de la creación y de la hermosura que Dios ha dado. Amén, hermanos. Otro propósito, afirmar que el sexo dentro del contexto del matrimonio es bueno y santo. ¿Es bueno y qué? Y santo. Es un regalo de Dios. No solo para procrear, sino también para el disfrute conyugal y la promoción de la intimidad física, espiritual y emocional entre el esposo y la esposa. Lamentablemente, como la iglesia no está expuesta hoy en día a enseñanzas matrimoniales de este tipo, entonces los hermanitos que vienen y se mueren, ellos han venido con esos tabúes y han muerto con esos tabúes. Conozco a una señora, una ancianita que decía, yo nunca he tenido relaciones con tu papá, decía. Así. Yo nunca he tenido relaciones con tu papá. Y le dice una señora, mire, le dice, ¿y cómo es que han tenido pues todos estos 9 hijos? Es que solo para el engendro. Solo para el engendro. Entonces, la idea de ella era que la relación sexual era solo para el engendro, para la procreación. Entonces Cantares corrige eso. Y dice, no. La relación sexual dentro del matrimonio, oiga, dentro del matrimonio es bello, es maravilloso, es un regalo de Dios. Otro propósito de Cantar de los Cantares es que no todo es color de rosa, que no todo es luna de miel. Porque cuando estudiemos Cantares el otro domingo vamos a ver que hay desilusiones, altibajos en los matrimonios. Hay una naturaleza caída. Hay pleitos. Y entonces el libro de Cantares lleva como propósito enseñarnos que el proceso de maduración en el matrimonio se da a través de los buenos y malos días de la vida. En Cantares vamos a ver que el esposo se fue porque ella no le respondió.
Y se fue, y si no lo han visto por aquí, anda por allá a saber si resentido. Porque no lo atendió. Cantar de los Cantares nos hace ver que es en esas etapas donde se madura, donde hay maduración. Entonces, ¿qué más? Estamos viendo el propósito del libro de Cantar de los Cantares. Puesto que Cantar de los Cantares es el mejor poema que Salomón tenía. ¿Cuál es el mejor poema que Salomón tenía? Está dedicado al matrimonio heterosexual. Fíjese bien. Está dedicado al matrimonio heterosexual. ¿Qué es un matrimonio heterosexual? Hermanos, ayúdenme. Entre un hombre y una mujer así nacidos. ¿Verdad? Así nacidos. Entonces, Cantar de los Cantares exalta la relación matrimonial no distorsionada. Condena con ello toda distorsión. ¿Qué condena? Condena la infidelidad, la obscenidad, exaltando la pureza, el deleite, la santidad y el diseño original, y esparciendo las instrucciones dadas en Génesis 2:24. ¿Qué dice 2:24? Dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer. Pero no es irse para la casa de él, no, se van a unir en una relación sexual, en una relación matrimonial santa, en una intimidad que no se tiene con los hijos ni con la mamá. Así que la esposa es superior a la mamá y el esposo es superior al papá. Entonces, porque de ninguna relación familiar la Biblia exalta que hay una intimidad profunda como la hay en el matrimonio. Esposos, ¿a quién ama más? ¿A su esposa o a su o a su mamá? Alguna filosofía por ahí, aquellos que no hay como el amor de una madre. Sí, tiene su lugar con respeto, pero no hay como el amor de una mujer o de un hombre. Hermanos, Cantar de los Cantares tiene como propósito, es un libro que ataca toda distorsión, incluyendo las distorsiones del siglo XXI. Hermanos de Usulután, ¿me están entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Qué bueno. Nuestra cultura ha convertido las experiencias sexuales de todo tipo en una idolatría. Hoy en el siglo XXI, las experiencias sexuales, la sexualidad ordenada por Dios, se han distorsionado y se han convertido en una idolatría. Cantar de los Cantares corrige eso. Por eso ustedes jóvenes deben de memorizarlo. Hoy en día, en el siglo XXI, el sexo es idolatrado, de tal manera que todo es permitido, todo es tolerado y todo es aceptado. Nadie tiene derecho a decirle a otro qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cantares ataca y corrige eso. Cantares dice, esto es lo que es correcto y esto no es correcto. ¿Se oyó, hermano? En Cantar de los Cantares encontramos una expresión y una aprobación diseñada de esta relación heterosexual monógama. La vemos en el Edén. ¿Quién era la esposa de Adán, hermanos? Eva, una mujer.
¿Y quién era el esposo de Eva, hermanos? Un hombre, ¿verdad? La relación heterosexual, monógama, la vemos en el Edén, en Génesis, pero también la vemos en Cantar de los Cantares. Fue una de las cosas que Dios declaró que eran buenas y buenas en gran manera. Y acá en Cantares encontramos una celebración poética de ese gran bien. Y aún después de la caída es celebrado. Cantares celebra los éxtasis y deleites del amor sexual en el matrimonio. Pero fíjese bien lo que voy a explicar ahorita. El escritor llamado Max Weber dice que Cantares no solo es sexo físico. Por si alguien cree que solo de eso se trata. No. Cantar de los Cantares va mucho más que eso. Y mire lo que dice Max Weber. Cantar de los Cantares no es un libro simplemente de relaciones físicas entre dos animales. Porque los animales tienen relaciones físicas, pero no se comunican con palabras. El animal no le dice te amo y la otra le responde te amo. No dicen eso. Mientras tienen su relación sexual no se animan, no se expresan nada. En cambio, Cantar de los Cantares va mucho más allá que eso. Hermano, pero eso debería decirlo en una reunión matrimonial. No, debe de anunciarse a los niños esto. Debe de enseñárseles con sabiduría, ¿verdad? Cómo Dios ha creado todo eso. Entonces dice Max Weber, después de todo, es un libro de palabras. ¿Es un libro de qué, hermanos? Donde hay muchas palabras, ¿verdad? No es un libro donde solamente se tiene una relación sexual, no. Antes y después y todo, la amada expresa palabras y también el amado expresa palabras. Hay diálogos, hay poesía. ¿Hay qué dice? Poesía. Hermanos, ¿y ustedes de vez en cuando le dicen algunos poemas a su esposa? Tenemos que aprendernos algunos poemas, algunos dichos, para poder alegrarle el oído, alegrarle el corazón, porque ellas son auditivas. Los que se van a casar, estoy mirando a uno, tienen que escoger poemas. Tienen que, ¿verdad?, buscar, por supuesto, centrados en Dios, ¿verdad? Todo es permitido. Personas, comunidades de uno con el otro. Verbalizar sus deseos. La amada dice, dice, si él, me besara, pero no aquí, dice, sino con besos de su boca. ¿Entienden, hermano? Dios ha creado eso tan hermoso. Hay verbalizaciones, sus deseos, anhelos. Mi amado metió la mano y cuando él metió la mano en la puerta, en el cerrojo, mi corazón se conmovió. Hay anhelos, hay temores. Es un aspecto crucial en la relación del amante y de su amada. No solo es lo físico. Por lo tanto, Cantar de los Cantares rompe los tabúes. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Por eso es bien importante, queridos jóvenes que se van a casar, que lean libros
recomendados antes de casarse, ¿verdad? Por lo menos unos 5. 2, por lo menos. Pero es bueno eso. La mayoría de los matrimonios de las cosechas pasadas no fueron instruidos de esta manera, ¿verdad? Sino que ellos ya traían en su mentalidad como que eso era para el engendro, para la procreación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Verlo así como lo veía Agustín, como lo veían los maniqueos, y verlo así como lo veía Platón. Así es. Ahora bien, vamos a ir entrando ya. ¿De qué trata en sí? ¿Qué fue lo que le motivó a Salomón? ¿De dónde tienes su origen? Que él haya escrito este poema. ¿Qué fue lo que pasó en sí? Y a esto se le llama el argumento. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, Salomón le escribe un poema de amor a su esposa, la Sulamita. ¿A quién le escribe este poema? Probablemente ella fue residente de Sumén. Por eso es que le dicen Sulamita. Sumén. Jezreel. Y el argumento de la poesía es que Salomón tenía una viña. ¿Qué tenía Salomón? Y él la había alquilado. Él tenía una viña en el campo a unos 80 kilómetros del norte de Jerusalén, la cual alquiló a unos inquilinos. ¿Quiénes eran los inquilinos? Era una madre, 2 hijos y una hermana menor, que es la Sulamita. Ella era como la cenicienta de la familia, pero era de gran belleza, natural. Pero debido a su duro trabajo en la viña, no tenía tiempo para cuidar su apariencia personal. ¿Quién no tenía tiempo para cuidar su apariencia personal? La Sulamita. Un día Salomón llegó ahí. ¿Quién llegó? ¡Wow! Llega de incógnito. Y ella pensaba que él era un pastor. Y le hizo algunas preguntas acerca del rebaño, a lo cual él dio una respuesta evasiva. Esto no está en la Biblia, hermanos, contexto histórico. Él dio una respuesta evasiva, pero él estaba echándole el ojo ya. La gran belleza que tenía, mal arreglada, ¿verdad? Pero era una mujer bellísima. A lo cual él da una respuesta evasiva, le habló a ella con ternura. ¿Cómo le habló? Y ganó su corazón. Él se fue con la promesa de regresar por ella algún día. Ella no sabía quién él era. Finalmente regresa con todo su esplendor real, la toma como su novia. La relación, como todos los matrimonios, tuvo sus altas y bajas, pero emergió de estas pruebas, maduro y confirmado. Entonces, ese es como el argumento de donde surge el poema. ¿Me van comprendiendo, hermanos? Ya les voy a preguntar. Díganme el argumento. Los jóvenes ya se lo grabaron así. Vamos a ver. Pero como usted sabe, hermano, que yo confío que usted va a leer Cantar de los Cantares. No va a leer Cantares, no. Cantar de los Cantares. ¿Verdad? Entonces, yo confío en que usted lo va a hacer. Entonces, yo quiero darle una estructura del libro para que usted sepa de dónde a dónde habla de tales temas, de dónde a dónde habla de otros temas y de dónde a dónde ya usted sabrá, ¿verdad? Cuando usted lea del capítulo 1 al capítulo 3, está leyendo podríamos decir, del cortejo del noviazgo.
cuando usted lea del capítulo 3 al 5, usted está leyendo en la mera boda que se está realizando. Pero cuando usted lea del 5 al 8, ahí ya está hablando del matrimonio y de los altibajos del matrimonio. Vamos a ver si se les quedó, hermano. Del 1 al 3, el cortejo o el noviazgo público. Y luego del 3 al 5, la mera boda, hermano. Y del 5 al 8, ya está el matrimonio, los altibajos. Entonces vamos a ver eso. Veámoslo, por favor. Rosita. ¿Lo tenés ahí? Excelente. ¿Lo ven, hermanos? Vaya, ya ves que no era mentira. Ahí vemos el cortejo o noviazgo, ¿verdad? Del 1 al 5. La boda, del 3 al 5. Y el matrimonio, del 5 al 8. Entonces ya usted tiene una idea ya. Cuando usted lo vaya leyendo, ya tiene una. Aquí está hablando del matrimonio, porque son los últimos ya el matrimonio, ¿verdad? Aquí está hablando de la boda, cómo se está llevando a cabo la boda. Aquí está hablando del noviazgo, el cortejo. Entonces ya usted tiene una idea, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Ahí está. Ahora bien, yo quiero ya ir concluyendo, porque hay hermanos que ya me dicen, ya hermano, ya. Por ellos, yo ya voy, ¿verdad? Entonces hay dos maneras de interpretar Cantar de los Cantares. Y yo le quiero confesar a usted, y hermano Salvador me va a entender. Hermano Salvador, yo he sido por años de la escuela alegórica en cuanto a cantares. Ahí yo me concentré, ¿verdad? Leí mucho a muchos autores que interpretaban Cantar de los Cantares de una manera alegórica, ¿verdad? Alegórica, entre ellos yo leí al hermano Watchman Nee, con todo respeto, y a otros, ¿verdad? Pero Dios ha venido tratando con mi vida y con mi cosmovisión de manera de interpretar. Entonces, yo fui de esa escuela, de la escuela alegórica. Entonces, hay dos maneras de interpretar cantares. Y la primera es la escuela alegórica. ¿En qué consiste interpretar alegóricamente un pasaje y en especial cantares? La interpretación alegórica consiste en no tener en cuenta el sentido literal. ¿En qué consiste la interpretación alegórica? O sea, no toma en cuenta el sentido literal. No le hace caso, pues. Por ejemplo, Cantares 1:2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Según la interpretación alegórica, esto no es literal. No se refiere a la relación entre esposo y esposa, sino a la relación profunda entre Cristo y la iglesia. ¿Se entendió, hermano? Entre el creyente individual y Dios. Hermano, y se oye bien bonito. Pero como les digo, yo respeto. Yo respeto si hay alguien aquí que dice, no, yo me quedo con esta. Está bien. Pero yo no. Y somos libres. En el año 100 después de Cristo, oiga bien, hay que estudiar la historia para no decir yo me quedo acá. En el año 100 después de Cristo, los intérpretes judíos se sentían, más que todos los rabinos, se sentían incómodos al leer cantar literalmente. Que besos de su boca, wow, este es erotismo, no. ¿Cómo va a ser eso, no? Tan espiritual y ya caímos aquí, besos de su boca. El rabino Akiva declaró que cualquiera que usara el libro de una manera literal no tendría
participación en la vida venidera. El judaísmo ha leído el texto como una alegoría para ilustrar la relación entre Dios y el creyente. Muchos de los padres de la iglesia también siguieron esta interpretación, tales como Orígenes, Jerónimo y otros. Y también muchos de los puritanos y reformadores también siguieron la interpretación. ¿Qué interpretación? Alegórica. Y existe la interpretación literal. Un cambio en la interpretación empezó a ocurrir en el siglo XIX. Y los intérpretes judíos y cristianos desde el siglo XX han estado de acuerdo. Casi unánimemente en que Cantares debe leerse no como una alegoría, sino como una poesía de amor, como una poesía de amor. La Biblia John MacArthur y también la Biblia reformada resumen lo siguiente. Una manera más satisfactoria de ver el cantar de los cantares es tomarlo literalmente e interpretarlo en el sentido histórico, normal, entendiendo el uso frecuente del lenguaje poético para mostrar la realidad de manera entendemos que Salomón relata 1. Sus propios días de cortejo. 2. Los primeros días de su primer matrimonio. 3. El proceso de maduración de esa pareja real. Entonces, son dos maneras de interpretar. Yo se las expongo las dos. Y yo les digo con cuál yo me quedo, ¿verdad? Jesucristo en Cantares. Aún en medio de una cultura egoísta, vivimos en medio de una cultura, ¿cómo, hermanos? Lujuriosa, que tuerce el diseño de Dios. Pero solo bajo la sabiduría de Dios que hay y por medio de Cristo Jesús, podemos nosotros gozarnos, deleitarnos y afirmar nuestros deseos, nuestras pasiones dentro del matrimonio. Solamente se puede llevar a cabo esto de una manera plena a través de la sabiduría de Cristo. ¿A través de qué, hermano? Y a través de la sabiduría que Él ha dejado acá. Está garantizado que los matrimonios que están más cerca de Dios y más cerca de la Biblia gozan más del placer sexual con su esposa que aquellos que no dependen de la sabiduría de Dios. Porque todo lo que no es Cristo es vanidad y aflicción de espíritu. Que Cristo sea nuestra sabiduría significa que junto con nuestra redención, Cristo Jesús nos enseña a aplicar su palabra en cada aspecto de nuestra vida diaria. Y eso incluye nuestra sexualidad y amor. Cristo nos enseña en las relaciones matrimoniales, sexuales,
pasionales dentro del matrimonio a no ser egoístas, sino a ver el bien del otro. Así que Cristo es el centro y debe de ser el centro de la relación matrimonial. Amén, hermanos. El amor y el deseo sexual entre el esposo y la esposa solo pueden ser disfrutados con dignidad plena en Cristo Jesús, porque Él ha sido hecho nuestra sabiduría. Sin Cristo, el amor sexual es egoísmo, abuso y destruye el alma. Y quiero dar algunas aplicaciones. Terminando. Toda forma de amor egoísta no es amor genuino. ¿Qué acabo de decir, hermanos? Destruye el propósito de Dios y pervierte al hombre. Toda forma de amor egoísta, estoy hablando de homosexualismo. Ese es un amor egoísta. Adulterio, fornicación, unión libre, toda gratificación aparte del santo matrimonio no solo está pervertido, distorsionado, sino que está pervirtiendo a otros. En cuanto a esto, debe de haber un genuino arrepentimiento, porque Cantar de los Cantares corrige todo esto y dice: el amor que se ve en Cantar de los Cantares tiene 3 etapas: cortejo, noviazgo, boda y un matrimonio tambaleante pero firme por la gracia de Dios. Entonces, Cantares corrige el homosexualismo, corrige la unión libre, corrige la pornografía, corrige toda gratificación que se pueda dar dentro, fuera del marco del matrimonio, y llama a los hombres a arrepentirse y a volverse al verdadero diseño que Dios ha dado. Amén, hermanos. Queridos jóvenes, tengo una palabra para ustedes, óiganme. El amor, queridos jóvenes, es hermoso. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? Queridos jóvenes, recuperen el concepto bíblico del noviazgo. Un noviazgo público, en el cual es un compromiso público. ¿Un compromiso cómo? Un compromiso para casarse, no solapadamente. Jóvenes, no tengan miedo al matrimonio, a amar y ser amados dentro del matrimonio. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, queridos jóvenes, son pecado, no puede llamárseles de otra manera. Pecado de fornicación. Y esa es una corrupción, corrompe el alma y tergiversa el amor verdadero. Trae culpa. Dios hizo el placer sexual, queridos jóvenes, para ser disfrutado solamente dentro del matrimonio, para ser disfrutado solamente dentro de él. Recuerden que aún en medio de una cultura egoísta, queridos jóvenes, una cultura hedonista, lujuriosa, el verdadero y genuino amor creado por Dios entre un hombre y una mujer es posible gozarlo en matrimonio, pero solo bajo la sabiduría de Dios que hay en Él y por medio de Cristo Jesús. Queridos jóvenes, Cantares demuestra que la satisfacción y la realización sexual se hallan en la exclusividad de la relación, pero dentro del matrimonio. Y quiero repetir esto. Cantares demuestra que la satisfacción y la realización sexual plena se hallan en la exclusividad de la relación del
matrimonio. Amados, hemos sido bendecidos. Jóvenes han sido bendecidos. Amén. Amén, voy a decir yo. Espero que sí. Hermanos, oremos para que nos atrevamos a leer cantares. Y los que ya estamos en matrimonio, por la gracia de Dios, a ponerlo en práctica. Señor, gracias, gracias. Porque hasta aquí nos has ayudado. Un tema no fácil, Padre. Pero gracias, gracias por ese canon y por este libro que tú has dejado acá. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Que esta palabra no regrese vacía. Que haga la obra para la cual la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén.